más recuerdos del Museo de Relaciones Rotas. Este viene de Tijuana, México, y se llama Diario Reloj de Bolsillo Collar. Diego me decía mucho esta frase: hay dos tipos de amores verdaderos. Uno te llena con pasión y amor, pero chocas y no se puede estar juntos. Con él, otro te casas. Quizás me amó demasiado. Y después de eso, quedó solamente el reloj. Miren, esto es tan curioso, el Museo de las Relaciones Rotas, una costra de 1990. Una persona guardó una costra de un amor, de una persona que tuvo un accidente en moto y se causó raspones severos. Y aquí está la costra y la guardaba como un recuerdo, una herida de batalla. Pues siempre conservaba esto, tejido corporal. Se encuentra aquí en el Museo de el Desamor. Aquí le estoy mostrando la costa, demasiado fotogénica. Más historias que hay aquí en el Museo de las Relaciones Rotas. Se llaman zapatos blancos de vestir. ¿Y qué dice? Ella intentó imponer su gusto por la moda en mí. Odio los zapatos blancos de vestir. Es una cultura que siempre será extraña para mí. Solo estoy contento de ya no tener que usarlos ocasionalmente para hacerle feliz. Dejó de usar los zapatos blancos. Una relación rota en la que la persona donó los zapatos que más detestaba, zapatos blancos. Historia de Estados Unidos. Historias y más historias. Aquí tenemos un teléfono celular. Dicen, fueron 300 días muy largos. Él me dio su teléfono para que no lo volviera a llamar. De una persona que donó este objeto de Zagreb, de Croacia. Historias cortas y objetos duraderos. Y seguimos aquí en el Museo de las Relaciones Rotas, Broken Relationships, en Zagreb, Croacia, con uno de los recuerdos que alguien lo ha donado de Copenhague, Dinamarca. Y la historia es que me gustaría donar un blanco en el que mi ex disparaba con una ametralladora AK-47 cuando estábamos juntos en un campo de tiro en Los Ángeles. Y miren lo que donó en un lugar que cada vez es más bizarro. Ahí vemos al fondo chozas africanas, muñecos, juguetes, relojes de arena. Aquí encontramos una puerta. Alguien donó una puerta y miren lo que hay en la puerta. Esta es la puerta de mi casa, en la que los amigos de mi hijo fallecido habían escrito, como despedida para él, mensajes hermosos, versos y palabras. Esto no es desamor, sino es versos, palabras en memoria de una persona fallecida. Hay historias cómicas como esta. Se llama El Vibrador Casero. Lo pueden ver ustedes allí en el mostrador y viene de Austria y brevemente describe lo siguiente. Al principio estaba locamente enamorada de él, pero me acabó irritando y ahora no sé qué hacer con una réplica vibradora de su pene. Cada uno de los espacios del Museo del Desamor tiene un título, cada salón. Este se llama El amor en las trincheras y este se llama Carpeta de ganchillo, un pequeño recuerdo de alguien de la Katia de Siria. ¿Qué dice? Mi mamá la hizo para mí cuando me casé. Ella tenía dolor en los dedos y problemas en sus ojos. Hizo 6 pequeñas y una grande. Me fui, no pude irme sin ella. Es como tener una parte de mi mamá conmigo. Y ahora le doy una parte mía y de ella. Estoy orgullosa de mi mamá y de la forma en que nos educó. Recuerdo de una madre
Museo de las Relaciones Rotas en el espacio minimalista, en una especie como de sótano. En realidad es una planta baja y entramos a uno de los cuartos que se llama Toma lo amargo con, o lo salado con dulzura. Por ejemplo, tenemos una historia acá que se llama la cajita gourmet de palomitas de maíz. Ella era una compradora regional para un abarrotero, lo cual significa que llegué a probar muy buenas muestras. La extraño a ella, a su perro y las muestras, y no puedo soportar tener esas palomitas sofisticadas en mi casa. Una persona que vendía palomitas de maíz le llevaba muestras, se enamoró y donó esto. Hay historias de otro mundo, hay historias de desamor, de ausencia, hay unas historias demasiado duras aquí. Este es como el espacio de la comida, del café, de las tostadas, algunas historias que tienen que ver con objetos, comida o incluso con vestidos. Seguimos mirando acá el traje de novia. Vestido de novia, viene de Estambul, Turquía, y ustedes están viendo el vestido. Y dice así: nos conocimos gracias amigos en el 2014. Decidimos casarnos el año siguiente, el 24 de mayo. Nos comprometimos el 1 de agosto. Pero como su sueño era tener una boda de verano, tuvimos que esperar un año más y habíamos escogido finalmente el 2016 como fecha de nuestra boda. Una semana antes de que muriera, tuvimos una sesión de fotos preboda. Él dejó su trabajo en el aeropuerto la tarde del 28 de junio de 2016 y estaba esperando el autobús para ir a casa, cuando quedó atrapado en medio de un ataque terrorista y ahí murió. Mi vestido de novia es la mejor representación del día en que me lo quiero imaginar. Si vienen a este lugar en Croacia, lean cada una de las historias, van a disfrutar el museo. El museo se recorre en aproximadamente 1 hora y media. Y les recuerdo el precio, en estos momentos son 40 cunas, que sería aproximadamente unos poco más de 5,5 €, aproximadamente serían $6, y ya harán la conversión de lo que hay. Impactante es los objetos que hay y cada una de las descripciones de las historias que se pueden observar aquí en croata y en inglés, y ustedes pueden pedir un librito para ir leyendo las historias en el idioma. Hay más de 10 idiomas de soporte. Aquí llegamos a una parte de si los juguetes pudieran hablar, un pequeño lugar de Darth Vader, miniaturas, muñecas de porcelana, una motocicleta hecha de madera, Lego, y los juguetes podrían hablar. Está la teja rota, está. Y ya con esto salimos un poco a la calle, a ver lo que hay en estos momentos en la calle. Esto es Estado Natural Viajero y mi nombre es Gustavo Carrasquilla López. Con música al fondo.